Bueno, bienvenidos a un episodio más de este podcast. Vamos a hablar de negocios. Vamos a hablar hoy sobre cómo crecer un negocio que está en la industria de autos, sobre todo en la industria de detailing, ¿no? Esta industria donde yo creo que es una industria que crece mucho. Creo que es una muy buena industria de negocio, un gran nicho de negocio el tema de autos. ¿Por qué? Porque en esta industria toda la gente tiene autos y siempre necesitan cosas para cuidarlos, para mantenerlos, para tunearlos. Y he conocido muchos emprendedores que les va muy bien en este negocio, que han estado en Libercity, en la academia, que han tomado el Business Freedom y que han crecido en esto. Entonces hoy vamos a hablar sobre cómo crecer un negocio de detailing de autos y cómo automatizarlo. Así que si conoces a alguien que está en esta industria, en el episodio de hoy, aquí si estás en vivo escuchándonos en Instagram, aquí tenemos un avioncito, dale clic ahí y mándale esto a alguien que esté en la industria de autos, porque esto le va a servir. Y si ese eres tú, pues bueno, también atención. Así que, bueno, vamos a traer a nuestro invitado de hoy, que quiero que nos hable de esto. Vamos a ver si anda por ahí. Déjenme lo busco. Vamos a ver si está, aquí está nuestro... Ponte chingón o Business Freedom, ¿cuál creen que sea la buena para dar? A ver, vamos con Business Freedom. Pues, estamos en eso, ¿no? Entonces vamos a esperar a que se una nuestro invitado de hoy. Vamos a ver si anda por ahí nuestro querido Walter desde Argentina. Ya le mandé solicitud, vamos a ver si anda por ahí, si andas por ahí, Walter. Buenas, Tito, ¿cómo estás? Un placer estar acá, desde Argentina, por supuesto. Muy buenos días, buenas tardes ya acá. Qué ¿Cómo bueno, estás? acá todavía buenos días, qué bueno tenerte acá, qué bueno poder saludarte y tener esta pequeña plática, este podcast para hablar de negocios, para que hablemos de tu industria, para que hablemos de pues, historias de negocios, de cómo crecen y cómo podemos automatizarlos y cómo se puede ir mejorando la calidad de vida del emprendedor cuando va teniendo herramientas claves. Así que, Walter, primero para arrancar, cuéntale a la gente qué negocio tienes, desde hace cuánto, antes de meternos a la historia, porque también quiero que nos cuentes la historia, primero cuéntales qué negocio tienes, dónde vives, cómo se llama, cuéntales un poquito. Bueno, perfecto, Tito. Bueno, ante todo, por supuesto, gracias por la invitación. Te agradezco muchísimo. Creo que más que una invitación, para mí es un gran honor estar acá con vos, haciendo este vivo, y para que los demás puedan escuchar, como vos decís, ¿no? De diferentes industrias. En este caso nos vamos a meter a la de autos, y creo que es muy importante porque hay mucha gente del negocio de autos que tal vez falta saltar, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante. Pero bueno, referido a lo que vos me decís, bueno, yo estoy en Argentina. A ver, que no es un dato menor. ¿Por qué digo? Porque el argentino tiene una particularidad, ¿viste? El argentino tiene esa particularidad de que nada se puede, que el país, que la inflación y todas esas cosas que se imagina el argentino, ¿no? Entonces, por eso me interesa recalcar que yo estoy en Argentina y que todas esas cosas ya no las vivo, llamémoslas así, ya no las vivo, ¿no? Porque creo que es una parte de una historia, ¿no? De un pensar, pero creo que ya no las vivo. Hoy puedo estar en Argentina, en México, en donde sea, y creo que la mentalidad sigue siendo otra, ¿no? Entonces, ya no importa el país, pero quiero que los argentinos lo sepan a eso, ¿no? Porque hay, por supuesto que hay esa oportunidad, simplemente que hay que verla, nada más. Entonces, bueno, nada, estoy en Argentina, uno de mis negocios es AW Car Detailing, o sea, es un negocio donde le ayudamos al cliente a embellecer el auto, ¿no? Acá, no sé si en todos los países, creo que en todos los países es similar, pero acá es el detailing, ¿no? Es el detallado vehicular, ¿ok? Es como salgo fachero a la calle con el auto, ¿no? Viste que hay mucha gente que es muy dedicada al auto, entonces digo, bueno, ¿cómo salgo fachero? Quiero que mis ruedas luzcan, que mi carrocería esté espectacular, que mis vidrios eh, reflejen, no sé, bueno, hay un montón de expresiones, pero digamos, de eso se trata mi negocio. Entonces tengo un negocio donde vendo todo ese tipo de productos y accesorios para que eso ocurra. Cuéntame ahora sí la historia. ¿Por qué arranca un negocio de detailing de autos? Yo en lo personal creo que es un negocio en el que yo entraría. A mí me gusta ese tipo de negocios. No sé si es un negocio más de hombres que de mujeres. La lógica me suena que sí. Creo que el hombre le gusta más
cuidar su auto, detallarlo, protegerlo. Somos más de nuestras metas o sueños es tener, la mayoría de los hombres, tener un auto de X marca Sí. o nuestro auto de lujo. Entonces, creo que es un negocio más de hombres, pero yo eso lo veo que es de esos negocios que siempre va a haber, ¿no? O sea, que hay mucho y que creo que tienen buenos márgenes porque además son productos que no son baratos, se cobran obviamente un poco más caro. Son de esos negocios que yo entraría sin lugar a dudas. ¿Por qué entraste? ¿Por qué creaste este negocio? Cuéntame un poco la historia de cómo arrancas metiéndote al negocio del detailing de autos. Buena pregunta, Tito. Vos sabés que digamos, ahora llegamos a cómo se creó, pero siempre nos gustaron en el auto, ¿no? Con Andrea siempre nos gustaron el auto, andábamos en exposiciones, o sea, siempre llevábamos autos a exponer. En esos momentos teníamos un Escort Cabriolet que tratábamos de hacerlo brillar y uno, viste, cuando vas a las expo y le pasás, todo el mundo se ríe, ¿no? Pero le pasás el trapito, le dicen, ¿no? Nosotros le pasamos la microfibra ahora, pero le pasás el trapito para que brille y viene la gente y mira cómo luce tu auto y de pronto tiene un sistema de escape donde hace ruido, ¿viste? Todas esas cosas llaman mucho la atención. Entonces, inclusive teníamos un club de autos en el cual estábamos adheridos y después formamos un club. Entonces, cuando vos mirás la historia, es como que viene por ahí, digamos, ¿no? El gusto de los autos siempre lo tuvimos y la prolijidad de tener un auto limpio y lindo siempre estuvo a nuestro alrededor, ¿no? Porque, ya te digo, todos los domingos íbamos a expos en diferentes lugares y llevábamos el auto, cada uno llevaba el auto que tenía, ¿no? Normalmente se hacen por marcas, ¿viste? El club del Escort, el club del Fiat, el club de Porsche, el que sea, digamos, ¿no? Pero, y entonces cada uno presenta y cada club es como que, nada, quiere ser el mejor y te dan premios por participar y bueno, nada, todas esas locuras que están relacionadas con los autos, lo hicimos mucho tiempo, ¿no? Y entonces, en algún momento dijimos, bueno, se nos dio la oportunidad de poder empezar a comprar y avanzar en el año del auto, porque en ese momento teníamos un Escort por ahí que era modelo 91, ¿no? Me encantaba ese auto porque era cabriolet. Y después fuimos saltando a otros autos donde el modelo iba siendo más actualizado, digamos, ¿no? Hasta que en algún momento yo creo que llegamos a decir un 0 kilómetro, ¿no? Fue nuestro auto de cero. Y dijimos, bueno, ok, a todo esto nosotros tuvimos un montón de tipos de negocio de ropa, de perritos, de ropa para perros, tuvimos barra, venimos del mundo de la noche, entonces hay un montón de series, ¿no? Pero cuando llegó el momento ese, que se relaciona con todo esto de que a uno le gusta el tema del auto, llegamos al 0 kilómetro y claro, dije, "Che, hay que comprar, viste como la zapatilla nueva, hay que cuidarla, ¿no? Entonces decís, como era nuevo, 0 kilómetros, lo habíamos sacado de la agencia, que bueno, hay que comprar productos, ¿no? Entonces fuimos y compramos unos productos por Mercado Libre, ¿no? Fue al azar, la realidad es que fue al azar, y un lugar que está, no sé, 30 kilómetros de donde vivíamos, y dijimos, bueno, vamos a retirarlo. Entonces compramos un shampoo para el auto, compramos una cera, unas microfibras, algo para lavar las ruedas, que son unas manoplas para lavar la carrocería, y un kit, digamos, ¿no? Que bueno, ok, vamos a empezar por este kit. Y entonces lo compramos y viste que Mercado Libre decía, bueno, tenés la opción, hoy mucho te lo envían, pero en ese momento estaba la opción de retirar en el destino. Entonces, bueno, fuimos a retirar porque ya que está uno, va y mira, viste, mira los productos y demás. Y así pasó, era un departamento donde entramos, subimos creo que al segundo piso era, una gente muy macanuda, muy dada. La verdad que fue una buena atención tuvimos en un inicio. Y empezamos a hablar, che, y ustedes venden esta marca, y que pin, viste que palabra va, palabra viene, nos contaron, sí, bueno, nosotros somos distribuidores, qué sé yo. Ok, nos llevamos el kit, sumamos un par de cosas más porque, viste, estabas todavía a la vista y es el famoso, ¿no? Uno se tiende, ah, y esto también me lo llevo, mucho marketing ahí.
Y ok, nos fuimos a casa, ¿no? Y dijimos, bueno, ok. Y de pronto, viste, nos pusimos a charlar y decir, "Che, a ver, nos gustan los autos. Nos compramos un 0 kilómetro. Vamos a cuidar el auto y estos chicos podríamos hacer algo por el estilo, ¿no? Y entonces así empiezan a hacer la primer charla. Y "Che, si nos ponemos a vender productos y si arrancamos, pero claro, en ese momento, ¿En qué año la es esto? realidad, Acuérdame, ¿hace cuánto, qué año fue esa parte? mira, exactamente la fecha del negocio de AW es de octubre del 2018. Ok, o sea, Esa es la fecha que yo tengo en el tablero, la fecha que yo tengo de arranque, ¿ok? de Pero de arranque ahí para atrás, del negocio, claro, tal cual, de arranque de negocio. 2018. De ahí para atrás es donde se empezó a gestar, ¿no? Claro, Entonces dijimos, ok, no teníamos para hacer una inversión grande, porque decía, bueno, ok, uno puede arrancar, hay varias formas de arrancar un negocio, o arranco con todo, o si no tengo, digo, ok, ¿cómo puedo ir arrancando, no? Y hasta ese momento, imagínate que nuestra mentalidad era diferente. Eso está claro. En ese momento era la mentalidad de cómo hacemos para arrancar ese negocio de esa manera, ¿no? Y entonces decidimos decir, bueno, vamos a probar, total, como la inversión en ese momento no era mucha, decir, bueno, ok, ¿qué puede pasar? O sea, hay dos formas, o creces o lo liquidás al negocio, ¿no? No hay otro camino. Entonces dijimos, bueno, fuimos a comprar nuestra primer cajita, pero claro, vos mirabas y decís, hay que venderlo, ¿no? Entonces fuimos a comprar nuestra primer cajita, habrán sido 15 productos, 20 productos, como mucho. Creo que eran una cajita o dos cajitas chiquitas, ¿viste? Y bueno, ok, aparecieron en la mesa en definitiva la trajimos arriba del living nuestro en ese momento. Y dijimos, bueno, ok, ¿y ahora qué sigue? Porque todo bien, pero nadie me va a venir a golpear la puerta, ¿no? Entonces ahí es donde de pronto, bueno, Andrea, que ella es crack para un montón de cosas, o sea, a ella le gusta toda una parte de lo que es marketing y poner las cosas lindas y demás. A mí me gusta mucho el tema números y demás, entonces es como que entre ambos dijimos, bueno, ok, vamos a empezar a hacer un poco lo que por ahí más sabemos, ¿no? O lo que más estamos acostumbrados, ok, entonces había que empezar a publicar y empezamos a publicar por la zona, ¿no? Lo loco de esto es que vos me decís, ok, y tenías el local cerca tuya. No, no, era nuestro departamento. O sea, el local nuestro inicial era nuestro departamento. O claro, sea, porque era, o sea, al principio era solo comercio, o sea, al principio era, voy a hacer pruebas y venderé ahí y voy a ir probando. Pero cómo, o sea, tus primeros clientes, ¿cómo surgen? ¿A quién le empezaste a vender? ¿Cómo surge la primera venta online o cómo empiezas a hacer tus primeras ventas? sí, tal cual. Ahí empieza a ser, por un lado, online, donde, donde Andrea se ponía, viste que están los grupos de Facebook locales, acá hay Grupos de mucho, Facebook. ¿no? Mucho marketplace y todo eso, entonces ella se empezó a encargar de publicar ahí, ¿no? Sí. Y inclusive empezaba a haber competencia, porque había más de uno que ya estaba haciendo eso, ¿no? Obvio, Entonces, obvio. Y yo porque creo cuando que entra, hoy en día inician todos así, ¿no? O sea, la mayoría del emprendedor inicia, que vende productos, bueno, cualquier cosa, productos o servicios, tienes que irte a grupos de Facebook, ¿no? Tienes que irte a un marketplace. Lo malo del marketplace es que te quita mucha comisión también al inicio, pero el marketplace te permite a lo mejor irte nacional. Pero grupos de Facebook también, ¿no? Bueno, también los grupos de Facebook puede ser nacional, o sea, tú ya nada más te encargas del envío. Pero yo creo que muchos arrancan así como para ir testeando, ¿no? Y empiezas a ver. Entonces ustedes arrancaron así. claro, pero lo loco era que era mucho más local, o sea, en ese momento, imagínate, otra mentalidad, Tito, localmente era otra mentalidad, o sea, si bien uno por ahí tiene la intención, pero inicialmente arranca con lo local, o sea, el marketplace o el grupo de Facebook, pero en la zona, ¿no? O sea, no estaba todavía en vista, decía, ok, a diferentes provincias y demás. Si caía alguno, por supuesto, pero en ese momento
íbamos y de pronto se usaba mucho, ahora creo que se usa también, pero nosotros ya estamos fuera de eso, el punto medio le llamaban, ¿no? O sea, entonces te escribían, te decían, ok, necesito un shampoo, ok, hacemos punto medio, y punto medio era si vivía a 10 kilómetros, él hacía 5 y yo hacía los otros 5 y le entregaba, ¿no? Entonces, muchas veces yo estaba en el auto y tenía ahí pedidos y nada, era en la calle esto, ¿no? O sea, llegaba, hola Tito, ¿cómo estás? Mira, acá está el champú, qué sé yo, me pagabas y Un cada mero uno para comercio. su lugar. Mero comercio. Total, Compro barato y vendo total. caro, lo difundo. Mero comercio. ¿Y en qué momento empieza a haber un crecimiento, Walter? ¿En qué momento empieza esto a convertirse en empresa? Le pongo marca, empiezo. ¿Cómo empieza a ser ese momento de hago comercio, arranco, pruebo, veo que sí, oye, quiero meterme a más? ¿Qué pasa para hacer ese brinco de comerciante allá, a lo mejor autoempleado, que sería como el siguiente nivel de hago una empresa y empiezo a hacer esto más formal? ¿Qué les hizo darse cuenta de que estaba listo eso para hacerlo en serio? Yo creo que la publicidad tuvo mucho que ver, porque la publicidad que Andrea llevaba adelante en todos estos marketplaces y locales y grupos y demás, empezó a haber flujo, ¿no? O sea, ok, hoy me compraron uno, mañana dos, mañana me empiezan a pedir, o sea, aparte del champú tenés cera y tenés esta otra marca, porque si hoy miraras digamos, el local, hay un montón de marcas, un montón dentro de la misma marca, un montón de tipos de ceras, por ejemplo, ¿no? Pero digo, en ese momento, claro, el cliente es como que va a decir, ah, ok, aparte de esta negra, ¿tenés la blanca? Y decir, che, hay que anotar, hay que comprar la blanca. Y ahí empieza el juego de, ¿no? Hay que empezar a anotar, en ese momento obviamente era en un papel, y los pedidos y buscar proveedores. Entonces, así creo que fue o empezó esto del crecimiento, ¿no? O sea, de a poco. O sea, de pronto nos encontramos con que el primer mes vendimos 5 o 6, pero ya después fueron 7 8, después 9 y 10, después tuvimos que empezar a agrandar los pedidos y ya dónde lo ponemos, porque el departamento era de 2 ambientes y un ambiente lo teníamos ocupado con eso, porque es como yo te decía, Andrea es muy pulcra en eso, o sea, ella le gusta que salga muy bien la foto, ¿viste? Entonces necesitábamos comprar una estantería y si vos mirabas en esos momentos la foto, vos decías, ¿dónde está el local? Ok, pero era el living de la casa, ¿no? Entonces, nada, eso era, o sea, eran puntos claves que teníamos, ¿Cómo, ¿no? O cómo sea, eran llegamos? puntos llamados la atención, eso. ¿En qué año entonces? No sé si eso es 2018 o en qué año se abre entonces el local, el local que tienen hoy en día, en qué punto se abre, por qué, cómo llegamos ya a decir, bueno, vamos a meternos ya a gastos fijos y todo lo que conlleva, ya ser un Claro, negocio un poquito más formal, que ahí es donde el emprendedor empieza a sentir ya más nervios cuando va arrancando, ¿no? Es, ahora ya tengo que llegar para la renta, ¿no? Es sí, sí. esa como segunda etapa. Primero empiezo yo, mi casa, pruebo, pum, segunda etapa. A lo mejor ya veo que sí, ya voy consiguiendo proveedores, me voy a un local físico y hay que acondicionar y hay que invertir más, hay que hacer todo eso. ¿En qué momento llega eso? Y también me gustaría saber si te acuerdas cuánto habrán invertido más o menos para armar su primer local. A ver, vamos a la primera pregunta. Fue todo un proceso, o sea, si tuviese que dibujarlo, haría una línea de evolución, ¿no? Porque fue todo un proceso de vendimos 10, vendimos 20, vendimos 30, vendimos 50, vendimos 100, compro una estantería, compro dos, compro tres, pero llegó un momento donde propiamente en la casa, en el departamento, no entraban ya, o sea, ya había que pasar por arriba de las cajas, ¿no es cierto? Entonces, eh, ahí fue donde dijimos, sí, tenemos que ir a un local, pero ¿sabés cuál era el tema? Que no sabíamos ir a un local directamente o che, funcionará. Todavía teníamos esa duda, ¿no? O una De ese bodega, paso. ajá, la duda era, lo que Exacto. entiendo es, o hago bodega o hago una bodega, pero con punto de venta comercial en una zona comercial. Esa era como la Ok. duda. No, la duda era si abríamos a la calle, a público, porque eso, a ver, recuerda que cuando estábamos en el departamento no hay impuestos que se pagaban y demás en ese Claro, momento, ¿no? claro. Porque vos estás arrancando. Pero poner un punto al público ya tiene otras cosas legales y municipales y demás, ¿no?
sí. Entonces, pero hubo un intermedio que justo, no sé por qué, debajo del departamento alquilaban una casa, pero una casa que estaba al borde de la vereda, digamos. O sea, vos salías y estaba en la vereda, ¿no? Y entonces las convertimos en showroom. La alquilamos y ahí empezaron los primeros gastos fijos, digamos, ¿no? O sea, los primeros, lo que hay que cubrir, porque antes no, era parte del negocio, era parte del departamento, pero ahí empezaron los primeros desafíos de poder cubrir, che, hay que cubrir esto, ¿no? Y entonces tuvimos ahí un tiempo, pero claro, cada vez teníamos más trabajo y vos sabés que pandemia nos hizo crecer mucho. O sea, hay mucha gente que dice mi negocio en pandemia no, no, no creció o me tiró abajo, lo fundí, y hay otras personas que dicen la pandemia hizo crecer mi negocio. Nosotros fuimos uno de ellos, porque se dio, o sea, en pandemia todo el mundo se quedaba sin trabajo, suspendido, no iba a trabajar, viste cómo era el tema, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba con el rubro nuestro? Como la gente estaba en la casa, lo que hacía era lavados de autos, ¿no? Y entonces, claro, empezaron a necesitar nuestro producto, para nosotros espectacular. Y entonces pandemia nos hizo crecer un montón. Y entonces ahí armamos el showroom ese y nos permitió acondicionarlos, comprar más estanterías, hacer más stock de productos. Pero todo eso, o sea, yo lo cuento ahora, está perfecto, ¿no? Pero todo eso va revolucionado con un montón de más pedidos, hay que correr, hay que, uy, el cliente, y después, a ver, fue loco porque eso estaba abajo del departamento. Entonces, claro, cuando vos atendés un showroom, no estás adentro del showroom todo el día. O sea, teníamos la posibilidad de estábamos en el departamento y cuando venía Tito me decía, mira, estoy llegando, bajaba y estaba ahí, listo, y te atendía. Pero después nos tocó mudarnos porque se acabó el alquiler del departamento, nos tocó mudarnos a una cuadra, pero el showroom quedó ahí. Entonces cada vez que venía un cliente subíamos del otro departamento, bajábamos, caminábamos y a veces iba Andrea, otras veces iba yo, cuando yo no estaba iba ella a la mañana, o sea, era todo un desafío, ¿no? O sea, la realidad es que era súper autoempleado, como vos lo decís. Sí, porque no había, o sea, ahí todavía no llegábamos a esa fase de, siguiente fase de ahora tener un equipo, ¿no? Empezar a contratar a alguien, de decir, bueno, a lo mejor ya toca tener a alguien que esté ahí fijo, pero hay que pagar otra nómina y todo eso va haciendo una evolución del emprendedor de decir, no, no, el emprendedor piensa, ¿no? No sé si a ustedes les pasó, pero a muchos les pasa, o a todos nos pasa al inicio, es, este sueldo me lo ahorro yo, mejor lo hago yo y me lo ahorro. Y está en la estrategia de finanzas personales, la peor estrategia de finanzas, bueno, no personal, la peor estrategia financiera es intercambiar tiempo por dinero. O sea, esa es la peor estrategia financiera, porque pues, te vuelves un esclavo, ¿no? Uno tiene que aprender a crear una maquinaria de ventas, una maquinaria financiera que te dé dinero mientras viajas, mientras estás aquí en un live. Ese es el reto, pero poca gente sabe hacer eso. Y ese es el miedo, ¿no? Mejor lo hago yo voy y vengo, yo voy y vengo. Pero bueno, cuéntame, de ahí, ¿qué pasa? ¿Cuál es el siguiente nivel después? Qué gran verdad eso que decís, ¿no? Porque uno cree que gana más con eso. Uno cree que gana más dinero ahorrándose el colaborador o ahorrándose la persona para que atienda, ¿no? Pero bueno, es un pensamiento que después uno lo va cambiando, ¿no? Bueno, a ver, después de eso, después de ese crecimiento, seguíamos, esto es como todo, ¿no? El negocio es 24/7 en esos momentos, porque terminábamos full 10 de la noche, 9 de la noche, porque por ahí tenías clientes, o sea, nuestros clientes muchas veces tienen un trabajo y después del trabajo recién salen a comprar. Y acá por ahí el horario de trabajo termina 6 7 de la tarde, muchos. Entonces te escriben a las 7:30, 8 de la noche, che, paso por los productos, dale, te lo encargo, quiero esto. Y claro, vos decís, tengo que vender, y entonces a las 9:30 de la noche, recibiendo proveedores, ¿no? Era una cosa, digamos que sí, mirado desde hoy, ¿no? Pero en ese momento era guau, porque decís, che, mirá cómo trabajamos, ¿no? Mirá cómo estamos creciendo. Y yo creo que es un buen momento porque ahí es donde ves, donde empezás a ver el crecimiento, ¿no? Después viene, hay que estructurarlo, y ese ya es una etapa mucho,
muy superior, ¿no? El tema de estructurarlo. Pero en ese momento vos sentís que vas creciendo. Y la realidad es que vas creciendo, porque si vos lo dibujas, decís, ok, de una cajita a 20 cajitas vendiste, entonces, o vas vendiendo, digamos, ¿no? Entonces, decís, ok, eso es crecimiento. O sea, si es la mejor forma, no lo sé, porque en ese momento para uno le parece bien, pero bueno, después cuando lográs capacitarte, entendés que tal vez pueda haber otra forma, pero es una manera, ¿no? Es una manera de ir No, creciendo. no, yo no la veo Hay, mal. Yo creo que es parte del crecimiento. Yo creo que es parte del crecimiento y tienes que vivirlo porque cuando lo vives entiendes más y cuando llegas a contratar a tu primer colaborador, pues tú ya de autoempleado de todo, luego lo viviste y lo entendiste y ya lo puedes hacer, o sea, ya, así que yo creo que es una buena etapa. sí, ese es ¿Qué una de pasa? las Pero vamos cosas. a meterle candela porque nos estamos atorando. ¿Qué sigue? ¿En qué momento ya nos damos un local? ¿Qué sigue, Walter? Ok, después de eso, estando todavía en el showroom, estábamos muy atorados, ¿no? O sea, muy atorados en que muchos pedidos, mucha administración, pero toda por ahí no del todo ordenada, digamos, ¿no? O sea, cosas cruzadas, que eso te lleva mucho tiempo. Entonces dijimos, ok, tenemos que buscar alguna capacitación, o sea, si vamos en serio con esto, porque ya era ir en serio, ¿no? Porque ya habíamos avanzado diferentes etapas. Entonces, ok, vamos en serio y vamos a capacitarnos, porque si bien nos gusta, cada uno siempre tiene algunos conocimientos de algo, pero ok, necesitamos alinear, necesitamos empezar a tener una visión diferente, ¿no? Entonces, entramos a buscar diferentes capacitaciones, todavía estábamos ahí en el showroom, y recuerdo que estuvimos como una semana buscando, porque nosotros somos bastante vuelteros, como decimos acá en la Argentina. Buscamos una cosa, buscamos otra, volvemos a mirar, miramos, analizamos, ¿no? Somos de ese estilo, muy analíticos. Y entonces encontramos un montón de capacitaciones y de pronto no sé cómo aparece Tito ahí, Galvez, que digo, ok, ¿quién es este hombre, no? ¿Quién es este muchacho? O sea, decíamos en ese momento, ok, este es uno más del resto, a ver qué ofrece, y bueno, entramos a algunos y te ofrecían muy puntuales, ¿viste? O sea, capacitación, no sé, de finanzas, todo puntual. O capacitación de ventas, puntual. Pero no había nada en conjunto, no había nada que digas, ok, este por ahí me parece. Está bien, eran a nivel argentino bastante accesibles, digamos, ¿no? Pero de pronto, bueno, te encontramos a vos ahí y bueno, ahí vino el reto Freedom, en una primera etapa donde dijimos, ok, vamos a escucharlo, total, mientras cenamos. Y me acuerdo que ahí te habíamos puesto en una televisión grande porque dijimos, bueno, ok, es el camino que tenemos que hacer para poder crecer. Entonces, en alguien tenemos que apoyarlo, ¿no? Que apoyarnos nosotros. Y bueno, nos dimos esa posibilidad, ese salto de escuchar el reto. Y en el momento fue clase uno, clase 2, clase 3, clase 4. Cuando hicimos el reto nosotros fue clase 4. Y cuando terminó, ok, nos miramos con Andrea y dijimos, ¿qué onda? La billetera, a ver la billetera, ¿no? Porque viste que el argentino típico de que cuando le hablas en dólares ya se asusta, ¿no? O sea, es así, es típico de Argentina. Y, y dijimos, ok, a ver, era más elevado, pero decimos, che, pero, a ver, todo lo que nos está mostrando, o sea, yo creo que la parte de finanzas, la parte de venta, la parte de equipo, o sea, lo que nos está nombrando es lo que necesitamos para poder organizar mejor nuestro propio negocio, ¿no? Y entonces ahí es donde nace la capacitación esta. Nos fuimos, obviamente, dijimos, vamos a darle con Tito ahí a lo que es el Business Freedom. Y nada, wow, ahí es otro juego, ¿no? Como vos decís muchas veces. Porque obviamente que en la primera clase, en la segunda clase, uno toma notas, hace las diversiones, todo esto que está espectacular, no lo aplicás al momento, ¿no? Porque es mucha información. Entonces,
hubo todo un proceso de lo que fue el Business Freedom a poder replicarlo en el negocio, ¿no? Entonces, eh, y todavía ahí estábamos en el showroom, pero después ahí fue donde nos animamos, estuvo nuestro primer colaborador, que así todo, por ejemplo, eh, o sea, tuvimos nuestro colaborador, pero no era fácil estructurar. O sea, no es que, escuché, listo, venga el colaborador, hay que aprender a reclutarlo. Y entonces uno empieza a tener ese no saber o ese miedo inicial ok, mi primer reclutamiento, ¿cómo va a ser, no? Pero bueno, ahí empezó y yo creo que habrá pasado, te diría que desde ese momento habrán pasado 6, 8 meses o 6 meses y saltamos al primer local abierto al público, digamos, ¿no? Que eso ya fue otro proceso porque ahí Esto, ya había. ¿en qué año estamos hablando que abres ya este primer local al público? Y el local tiene ya 3 años, Tres tres años. años, 3 años tiene el local, sí. Desde ¿Dónde está? apertura, ¿no? Haz tu comercial de una vez, dile a la gente dónde está. Si alguien quiere ir a conocerlo, detailing de autos, todo lo que tenga que ver. A ver, haz un pequeño comercial de tu negocio, dónde está, para que la gente sepa, porque nunca sabemos. A lo mejor alguien va y Por necesita. ahí hay alguien de la zona, claro, tal cual. Mira, nosotros estamos en Avenida Belgrano 367, Escobar, Buenos Aires, pero el que está por acá ya sabe que es Escobar. Y obviamente que va a tener bonificaciones. Yo estuve en el live de Tito y Walter, estuve en el live, listo, que saque un screenshot ahora y lo lleve y yo le voy a avisar a los colaboradores que si alguien va con las fotos Algún se lleva un regalo, regalo, se lleva, algún regalo. se lleva el producto estrella para que no sabe lo que es ese producto estrella aplicable espectacular. Te va a quedar un brillo espectacular en el auto. Entonces, se lleva ese producto estrellas si va con el screenshot de este vivo. Listo, Oye, yo ya le aviso. ahí está Andy que no quiere unirse al live porque anda ocupada, pero ya se metió dice Andy que es su esposa, es socia, dice, saltamos al local al público casi en conjunto con el Business Freedom, dice, no te está, ahí ayúdalo, si se le pasa algún dato histórico, ahí ayúdalo, Walter. Pero entonces se van y entonces con el Business Freedom, ¿qué empiezas a ver? ¿Qué cambios empiezas a tener tu esposa y tú como socios para su negocio? ¿Qué empiezas a detectar que el Business Freedom te empieza a ayudar y empieza a ser el antes y después? Vos sabés que yo creo que una de las cosas más importantes es la alineación con tu socio, ¿no? Hola, ¿se escucha, Tito? Sí, Me sí, sí, escuchas? sí, sí. Ok, ok. Yo creo que uno de los secretos es la alineación con tu socio, cualquiera sea. En este caso, además es mi esposa, pero digo, cualquier socio yo creo que no es impagable eso, ¿no? Porque empezás a hablar el mismo idioma, porque empezás a tener la misma visión sobre el negocio, no la misma visión personal, porque cada uno puede tener diferentes formas de pensarlo, ¿no? Mira quién llegó por ahí, ¿eh? Pero qué grande. Bien, ahí, Buenas, bienvenida, ¿cómo bienvenida. están? No sabía cómo conectar acá. Ah, bueno, es que no sabía que estás por ahí, no te había mandado invitación. Llegó la socia, la jefa. Es que igual te dijo, no quiero que llegue la jefa porque si no, se me acaba el show. No, no, para nada. Bueno, sigan, yo ahora engancho porque justo vengo Venga. de otra cosa, así que No, Ok, vamos a ir porque ok. está bueno porque y me sirve para los dos. Primero quiero escuchar a Walter, él qué sintió que tuvo de antes y después implementación y cambios en el negocio nuevo, ya cuando empezó con el Business Freedom, y luego tú en lo personal, ¿qué sentiste? Porque a veces es muy personal, cada uno va sintiendo con base a sus propias necesidades o en el momento en el que estás un cambio distinto, ¿no? Entonces, primero quiero saber, Walter, él qué sintió, qué cambios sintió de mejora y luego tú, Andy. Entonces, a ver, Walter, tú en sí, ¿qué fue lo que sentiste? En cuanto a la sociedad, alineación, poder hablar del mismo idioma o del mismo, digamos, desafío a desarrollar dentro del negocio y podíamos compartir, ¿no? Pero ¿por qué? Porque nos estábamos capacitando juntos. Y yo creo que eso no se paga con nada, por decirlo de una manera, ¿no? O sea,
el que tenga socios, capacítense juntos, porque después se habla mucho más claro, se habla mucho más cotidiano, ¿no? Frente a un desafío. Eso es en cuanto a la relación sociedad, y en cuanto a lo que es estructura de negocio, el Business Freedom nos dio, digamos, estructuración justamente de todos los pilares que necesita un negocio para poder funcionar eficientemente y correctamente, ¿no? O sea, no todas las cosas mezcladas, o sea, las finanzas como tienen que estar, la mentalidad, especialmente, yo creo que todo arranca por ahí, ¿no? O sea, cuando uno hace ese cambio de chip, ese cambio de empezar a mirar de una manera diferente, de una manera de negocio, ahí creo que está la clave, ¿no? Entonces, todo eso me empezó a darnos la clase uno, o no quiero hacer spoiler, pero la clase uno que tiene que ver todo con mentalidad del emprendedor. De ahí para adelante, estructuración, finanzas, sistemas, equipo, muy importante. Entonces, nos dio todas esas bases para poder alinearnos y ordenarnos en ese negocio que teníamos, que venía funcionando, pero es como que veníamos, viste, uno viene funcionando, pero te das cuenta que puede funcionar mejor, ¿no? Y desde el hoy te diría, ok, miramos para atrás y decimos, volveríamos a hacer el Business Freedom. Si pudiésemos agarrar, ¿no? Haríamos antes. Claro, exactamente. O sea, ok, hagamos de vuelta al Business Freedom porque sabemos que ese es el camino, ¿no? Y entonces, y te digo más, eh, cuando hicimos toda la parte financiera y demás del negocio, el negocio pagó el Business Freedom. El negocio pagó el dinero. Es un dato que lo tengo yo porque estoy en la parte de financiera del negocio, y yo sé que en ese momento lo puse como un gasto. Esto corresponde al negocio y lo pagó el Business Freedom. Pagó el negocio y pagó el Business Freedom, Oye, sin duda. me gusta eso, y déjale resalto algo para toda la gente que va a estar en el Business Freedom. Yo cada vez que tomo una capacitación, sí me gusta, siempre cuando tú tomas una capacitación, así lo veo yo, ¿no? Yo tomo capacitaciones todo el tiempo. Siempre lo recuperas de alguna u otra forma, porque hay muchas inversiones que se recuperan, son como inversiones intangibles a veces, ¿no? Contactos, o sea, hay gente que conoces que no conocerías si no vas a esa capacitación, a ese grupo, y con ese contacto logras irte a otro lugar y a otra cosa, y surge una idea, una oportunidad. Hay cosas que siempre lo recuperas, pero también a mí me gusta hacerlo como más tangible, es decir, pensarlo como dijiste tú, a ver, ¿de qué forma si yo invierto $5,000 en una capacitación, si de manera muy precisa, qué logré gracias a eso? Como que me gusta mentalizarlo. Conocí a esta persona y esta persona me conoció, me contactó con un proveedor, que ese proveedor me ayudó a hacer más eficiente mi negocio y me ahorré $1,000. Perfecto, por ahí ya recuperé $1,000 gracias a eso. Pero además, por acá y por acá, entonces eso ayuda también, y te vas dando cuenta que las capacitaciones pues nunca son un gasto, son una inversión, pero si la rastreas es cuando tú dices, pues vuelvo a poner y le vuelvo a poner dinero y le vuelvo a poner dinero porque va a regresar, pero hay que ponerlo y tenerlo que rastrearlo. Andy, en tu parte personal, ¿qué sentiste que en este juego de entrar y a estructurar bien tu empresa con el Business Freedom empezó a cambiar en ti y en tu negocio, que dijiste, ¡buah! Si estoy sintiendo que esto es nuevo o esto es mejor. ¿Qué viviste tú? Yo creo que una de las cosas que yo siempre destaco y digo es que lo que primero hice es un clic mental. La mentalidad en mi caso fue todo, y creo que me ayudó a ver, o sea, yo estaba demasiado cansada, yo venía ya de otros emprendimientos, como te había comentado Walter, donde todo forma, ¿no? Pero yo en su momento también estudiaba, trabajaba, entregaba pedidos, entonces estaba muy estresada, muy cansada de la parte operativa, ¿no? Y el haber hecho, yo creo que para nosotros el Business Freedom fue el clic. Nosotros veníamos haciendo negocios del mismo estilo siempre, ¿no? Comprar, vender en casa, probar, ver qué hacíamos, pero nunca dábamos el salto a decir, bueno, voy a poner algo realmente al público en la calle, porque por una cuestión que, como te decía, también los argentinos somos locos, que el tema impositivo, que va a venir a FIP y que el empleado y que... Entonces, en el Business Freedom nosotros nos hizo un clic, es decir, no, hay que hacer algo diferente. Y por eso también decimos, si yo hoy lo veo, es como decir, si lo ves con el diario del lunes, obviamente que haría cosas diferentes, pero la capacitación yo creo que debe ser lo primero, ¿no? Obviamente que nos dio mucha enseñanza,
pero yo creo que a partir de ahí uno hace un clic y cambia la mentalidad. O sea, después cuando ves el negocio lo ves desde otro punto de vista, ¿no? Como un dueño de negocio y no como estar en la operativa. Y te empezás a dar cuenta como delegando, empezás en definitiva a ganar más también, porque vos sos la cabeza del negocio, sos la que lleva todo adelante, pero hay personas gestionando lo operativo, que es lo que a uno normalmente le quita mucho tiempo. Yo estoy en algunos grupos en el que todavía permanezco porque, bueno, me quedé ahí, pero son grupos de detailing, ¿no? De personas que hacen lo mismo. Y vos los escuchás hablar en el grupo y cómo les cuesta salirse de la operativa, o sea, dejar de estar ahí. Yo creo que lo que más valoro de eso es haber podido salir, porque yo creo que si yo no hubiera podido salir de la operativa, no sé qué hubiese pasado, porque no conocemos, no puedo tener la bola mágica a ver qué hubiese pasado si yo no hubiese tomado esta capacitación, pero sí sé que fue lo que en definitiva potenció que no solo podamos tener este negocio, sino que uno pueda también expandirse con otras cosas, con otras sociedades. Entonces, yo creo que es importante eso, ¿no? La capacitación, y acá, más que nada en Argentina, y en muchos países también a veces veo esa negatividad, no sé si pasa solo en Argentina, pero en Latinoamérica en general tendemos a que nos cuesten mucho más las cosas, ¿no? El emprendimiento. Dicen, sí, pero eso no se puede, y tenés todo el tiempo la gente que te está diciendo que no se puede, que es difícil, que a dónde te estás metiendo, que mejor anda a un trabajo fijo. Pero creo que ese cambio de mentalidad donde uno ya empieza a entender el juego y sabe cómo en definitiva hacer un negocio. Una vez que hiciste el primero, el siguiente es mucho más fácil. Oye, Andy, de eso que dices, quiero como reforzar algo y que recuerdes algo para todos los que tienen un negocio de detailing de autos como ustedes, para que lo sientan un poco más propio y traten y esto les ayude más. Tú dices, oye, yo entro a grupos y veo que hay mucha gente de detailing que sigue en la operativa. Si decimos actividades precisas, que tú ves que alguien que tiene un negocio de detailing hace operativo y que no debería de hacer, siendo preciso para ese tipo de industria de negocio, ¿qué detectan? ¿Cuáles son las que hacen que no pueden dejar de hacer y que deberían de dejar de hacer para que ellos mismos saber si logramos que hagan un clic y decir, ¿cómo? O sea, eso ya no lo tengo que hacer. Primero, ¿cuáles quitaríamos? ¿No? Como cuando es la dieta. En la dieta, para que una dieta funcione, lo primero que hacemos en la dieta es te quito lo que no tienes que comer. Luego te agrego lo que tienes que comer. En el detailing, ¿cuáles serían las que habría que quitar operativas, siendo preciso? Bueno, acá hay dos ramas. Por un lado tenés la rama del servicio y la rama de la venta de productos en sí. En la que más cuesta a veces es el que yo lo veo es en la rama del servicio, ¿no? El que pule el auto es el que yo lo sé, yo es el que me lo... O sea, a ver, tenemos un auto y es una responsabilidad, ¿no? A veces te traen autos de alta gama donde vos tenés que hacer un pulido y si vos rayás un auto o algo, entonces yo creo que esa es la parte que más les cuesta, decir, yo no voy a ser el que voy a hacerlo y voy a contratar a alguien para que haga el trabajo, ¿no? Porque sienten quizás que lo que están delegando es la responsabilidad ante su cliente, ¿no? O sea, si pasa algo acá, el que responde soy yo. Y como yo lo hago perfecto, ¿por qué me voy a salir de hacerlo? Entonces yo creo que si algo tiene que salirse automáticamente es la parte operativa. Porque no tengo forma, porque a lo sumo en un principio uno puede ser, no necesariamente si contrato un colaborador y lo dejo solo. Entonces le falta entender del proceso de cómo delegar. Entonces la mayoría de los que intentan delegar contratan sin tener una estructura de contratación, viene cualquiera, lo ponen a trabajar y se van a hacer otra cosa. Y claro, cuando vuelven se encuentran con que quizás la persona no estaba experimentada o un montón de cosas, entonces dicen, no, entonces no puedo delegar. Pero no hacen el proceso que nosotros vemos dentro del Business Freedom para hacer esa delegación, ¿no? ¿Cómo puedo primero yo acompañarlo, mostrarle cómo es el proceso, pero no dejarlo solo de entrada? Entonces, yo creo que en general hacemos mal los procesos, por no conocimiento, o sea, no por malos, pero sí por falta de conocimiento. Pero Entonces, cuando entra el conocimiento... si nos vamos a las Sí, actividades, para irnos a ese punto, así, ¿cuáles serían? Para no irnos tanto por las ramas. Dejar de dejar de hacer pulir, instalación, o sea, explícalo para que no quede en lo operativo. Quiero que la gente sepa, dejar, sí, yo creo que es dejar de pulir y dejar de atender a los clientes en cuanto a las preguntas, los mensajes. Eso te consume muchísimo tiempo. Yo creo que de ahí empezás a delegar cosas, ¿no? Porque uno después empieza a delegar proveedores, pero lo primero
es la parte que más te consume, o que por lo menos es lo que yo sentí desde mi parte, porque nosotros teníamos un poco las tareas divididas, pero a mí me consumía muchísimo estar hablando con el cliente, atendiendo al cliente, explicándole un proceso, cuando yo tenía que estar quizás por ahí en ese momento trayendo gente, vendiendo, o sea, haciendo la parte estratégica del negocio. Entonces, esto te lleva mucho tiempo y en definitiva, cuando lo ves a nivel números, decís, bueno, me la pasé muchas horas hablando con gente, pero ¿cuánto vendí? Entonces, es salirse de ese tipo, ¿no? De dejar de atender al cliente, dejar de estar atrás del WhatsApp respondiendo los mensajitos, delegar. Yo me hice una fanática de delegar. Yo abro un negocio y lo primero que hago es delegar. Pero bueno, aprendí el proceso también, ¿no? No es de la nada. Oye, Entonces digo, y preguntan, está buena, parece que ese es un negocio de autos y está bien para ayudarle. ¿Qué tarea te costó más delegar? Tú, Andy, una y Walter, una. ¿Cuál les costó en la parte operativa de autos, de detailing, que es el negocio que tienen? ¿Cuál te costó más delegar a ti y cuál te costó a ti, Walter? a mí me costaron dos. Uno es la atención al cliente, porque yo creía que era la que mejor vendía, o que la que mejor explicaba cómo era el proceso de un producto, cómo funcionaba un producto. Me costó muchísimo y fui, digamos, cuando tuve que hacer esa delegación y hacer esas capacitaciones, es como que era muy, no me gustaba, nunca me gustaba cómo lo vendían. Entonces yo iba atrás y le decía, no, esto no se vende así. Y estuve bastante tiempo, me costó eso, y lo que sí me costó mucho también delegar es la parte de marketing. Pero bueno, porque yo soy media fanática de eso y soy muy detallista, muy perfeccionista con lo que es redes sociales, y me costó mucho, pero es algo que me lleva mucho tiempo. Me están sacando la foto, que haciendo el video, que editando, que subiendo, que escribiendo el copy. Esas son las dos cosas que a mí más me costaron delegar. Ok, Walter, a ti. Yo tengo, a ver, la parte de números, la parte de pedidos, la parte de qué es lo que quiero ver en estantería, o sea, esa parte a mí me gusta porque soy detallista con los números, entonces analizo y tengo 3 proveedores y digo, a ver, ok, con cada uno de ellos cuál es el margen que me queda. Entonces, delegar eso, necesitas tener una persona analítica. Y entonces, por un lado, cuesta por ahí tenerlo o tenés que enseñarle, pero tiene que tener ya un alma analítica y entonces eso me costó mucho delegarlo, pero aparte porque me gusta. Entonces, yo, a ver, cuando decido visitar el negocio, me tengo que atar porque la segunda parte es la parte de atención. O sea, a mí me encanta hablar con la gente. Entonces, me pongo a hablar y le explico y le hago una mini capacitación ahí a la persona, ¿no? Entonces, hoy entro al negocio y veo que el colaborador está atendiendo muy bien, está atendiendo, pero nada, yo me voy para el fondo y me tengo que atar ahí al mueble que está en el fondo, porque si no salgo en acción, ¿viste? Pero porque me nace, ¿no? Porque me gusta, porque me encanta. Pero nada, hoy realmente vamos cuando queremos y nada, funciona solo, ¿no? Me encanta. ¿Qué podríamos decir? Y quiero escuchar a cada uno también. ¿Qué sigue para el negocio de detailing de autos? ¿Qué sigue para ustedes? ¿Qué sueños tienen? ¿Qué metas tienen para ese negocio en específico? ¿Cómo lo visualizan para los siguientes 5 años? ¿Qué quisieran? Y empiezo contigo, Andy, y luego voy contigo, Walter. ¿Qué sigue en ese giro? Mira, acá, bueno, acá entra un poquito el tema de lo que es los negocios y las parejas, ¿no? Hacer negocio en pareja. Por ahí él es un poco más de la parte física, a mí me gusta mucho más lo digital, y lo que estamos viendo para este año obviamente es ampliar y hacer una sucursal ya con un poco más de lo que es servicio, en el cual yo le digo, mira, yo me fui un poco para el tema del área digital y le digo, ok, yo te acompaño, pero en este caso es como que por ahí lo voy a dejar un poco más solito, ¿no? Pero a él le encanta la parte física, a mí es más, en la parte en la que yo estoy también la conocí acá, ¿no? Con este programa, y en definitiva fue lo que me hizo diversificar. Pero la idea es armar otra estructura de negocio nueva, digamos, ya tenemos una, y armar una nueva, pero ya con servicios más ampliados. Digamos, el área del detailing está creciendo mucho a nivel, bueno, como todo en la tecnología, cosas nuevas, ¿no? Entonces hay que innovar mucho, hay muchas cosas que todavía no tenemos,
Y entonces hay que empezar a innovar porque es como lo estamos viendo ahora con inteligencia artificial, ¿no? Hay muchas cosas que vos decís, ¿cómo se hace esto? Hoy ya el pulido prácticamente no existe, hay muchos productos que son, como se llaman, wrap, que son directamente como un papel que se pone arriba del auto y no tenés que estar con el trabajo del pulido en sí, con el peligro de rayar un auto. Entonces sí queda, creo que en esta ocasión nos toca ahora hacer esa actualización que corresponde con un nuevo local, digamos, con una nueva sucursal. Ok. Tú por tu parte, ¿cómo visualizas? ¿Qué sigue, Walter? ¿Qué sueños hay? ¿Qué te gustaría? ¿Qué te emociona? Porque hay que ponerle emoción a estos sueños. Volvemos. Hacemos que el negocio funcione sin nosotros, no para ya no hacer nada, estamos de acuerdo, sino para seguirnos emocionando, seguir creciendo, innovando. ¿Qué sería de tu parte, Walter? ¿Qué te emociona? ¿Qué buscas? Mira, lo que busco, a ver, yo suelo volar, ¿no? Después nosotros hacemos una amalgama porque ella después me baja a tierra, ¿no? Pero yo ya quiero 4 o 5 negocios, ¿no? Repartidos por diferentes lados. Pero yo creo que el próximo paso es un poco lo que dice ella. A mí me gusta lo físico, me gusta estar en contacto con el colaborador, me gusta que haya equipo. Y entonces, yo creo que el paso siguiente es el que dijo ella, ¿no? O sea, agrandar el local, o sea, no vamos a agrandar el local, sino vamos a estar en un local mucho más nuevo, pero lo que sí estoy buscando, que por ahí ya lo tengo, ¿no? Pero lo estamos buscando es un socio estratégico en el cual expanda todo eso, porque nosotros tenemos claro cuál es la visión del negocio, pero tenemos claro que no es con nosotros dentro, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es buscando un socio. De hecho, yo estoy conformando el formulario digamos, de operativo y de necesidad de ese socio, pero que va a ser operativo, digamos, ¿no? Pero que expanda. Necesitamos que tenga business freedom ese socio, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, eso yo sé que lo va a expandir y vamos a incorporar todas más marcas, más servicios. Y también tengo en mente, o lo tengo escrito por ahí, de que sí quiero abrir otro local como actualmente está que no está completo con los servicios, pero quiero abrir otro local digamos, en otro partido, por decirlo de alguna manera, ¿no? En otro lugar, a 50, 60 kilómetros. Bueno, oye, aquí está escuchando gente. Si hay alguien de Argentina que quiera pedirle información para ser su socio, para abrir una sucursal de esto en alguna otra parte, ellos están en Buenos Aires y en alguna otra parte, pues ahí está. Mándenle mensajes. Si están en vivo aquí en la flechita arriba, le pueden dar clic y ahí está el Instagram Walter-GT- ahí hay uno. Y si alguien quiere el de Andy-Mars, ahí les pueden mandar mensaje y a lo mejor sale algo. Así que nada, qué bueno, qué bueno. Para ir cerrando, Andy, ¿qué mensaje le darías a toda la gente que tiene un negocio de retailing de autos para ir cerrando y que puedan mejorar su calidad de vida y puedan mejorar su negocio? O sea, la clave es cómo mejoramos las dos cosas. No solamente mejoro mi negocio, pero mi calidad de vida se queda estancada o baja, ¿no? O mejoro mi calidad de vida en sentido de salud y todo, pero mi negocio se queda estancado. Yo creo que la clave es cómo logro las dos, cómo tengo más dinero, más tiempo, más abundancia, más salud, mejores relaciones. ¿Cómo logramos las dos cosas? ¿Qué consejo para cerrar le darías a toda la gente que tiene negocio de detailing de A autos? mi juego me llamaste hablando de libertad. Bueno, yo soy una súper promotora del tema de la libertad. Promuevo mucho el tema del tiempo, ¿no? Entonces digo, hay algo que para mí es base y creo que lo fue en general en mis formaciones. Yo tengo estudios universitarios y siempre me formé. Y yo creo que la base y el consejo que le puedo dar a todos es que se capaciten. Yo sé que hay mucho miedo en decir, no, que voy a invertir, a nosotros nos pasó, a nosotros cuando vos hiciste el reto Freedom y nos dijiste, creo que no me acuerdo cuándo salía en ese momento, pero bueno, para nosotros era un monto alto. Y realmente a veces te cuesta, porque decís, no, yo estoy en Argentina, ¿cómo voy a hacer para pagar esto? Pero es lo que después te termina pagando el resto, ¿no? O sea, si yo crezco como negocio, la capacitación no significó nada en cuanto a lo que gasté. Entonces, yo creo que lo primero que les aconsejo es capacitarse y si están acá mirando este vivo y están en duda de si van a entrar o no van a entrar a Business Freedom, que lo hagan, y no porque yo sea parte del Business Freedom ni porque lo haya hecho, porque tengo resultados.
y con los resultados creo que se pueden dar cuenta de que pueden pasar el proceso y esperar lo que yo esperé, que estuvimos con este negocio en específico 2 años antes de entrar al Business Freedom, pero previo a eso, otros negocios donde siempre con esa misma dinámica, ¿no? Y creo que es algo importante lo que vos decís, necesitamos hacer que nuestros negocios funcionen sin nosotros para nosotros empezar a cumplir nuestros sueños, ¿no? Yo veo, soy miro mucho y observo mucho a la gente cómo están cansados, sin tiempo, sin poder estar con sus hijos, sin poder hacer lo que les gusta a la hora que les gusta. Yo creo que lo que más valoro y quiero que se queden con ese mensaje es que se capaciten para empezar a tener una mente empresarial y que eso los ayude a tener libertad. ¿Libertad para qué? Para hacer lo que cada uno considere que quiere hacer. Sea viajar, sea compartir con sus hijos, que muchas veces se pierden esa etapa de crecimiento de los hijos por estar trabajando todo el día. El otro día, sin ir más lejos, y te lo cuento acá como anécdota porque realmente me quedó muy grabado, fuimos a comer a un lugar y había una señora, era ya, ¿no? Unos 50 y pico de años tendría, y nos comentaba que ella hacía todos los días para ir a trabajar 40 kilómetros. Ella vivía en Pilar y se iba a trabajar a un restaurante de Puerto Madero. Decía, salgo de mi casa a las 5:30 de la mañana y vuelvo a las 8:30 de la noche. A mí, y trabaja hace muchos años, ¿no? Entonces yo me imaginaba, digo, si esta persona tiene hijos, ¿cuánto compartió con sus hijos? Entonces es ver eso, ¿no? ¿Qué nos da la libertad y cuál es el fin de esto? El fin de esto, más allá de que uno pone un negocio para hacer dinero, también pone un negocio para ser libre. Si no, vamos a trabajar. Pero poner un negocio con estructura y poder hacer que funcione sin nosotros es en definitiva lo que nos va a dar los gustos, lo que queremos, salir, disfrutar de lo que sea que nos guste, porque a todos nos van a gustar cosas distintas. Yo no voy a decir que libertad solamente es viajar, libertad es lo que cada uno considere que quiere hacer y que tenga esa posibilidad. Qué poderoso. Mil gracias, Andy, por eso. Y yo sé que hoy en día, con toda esta evolución y crecimiento que has tenido, fomentas mucho eso y ayudas mucho a la gente también en tus redes sociales con invitación en eso. Así que gracias, Walter. ¿Qué mensaje le das tú a los que tienen un negocio de detailing de autos, la industria de autos, para que crezcan, mejoren su negocio, pero también su calidad de vida? ¿Con qué cierran? Qué buen mensaje, ¿no? El que decía Andy es un muy buen mensaje, simplemente acoplo en algunas cosas, pero número uno creo que es animarse, ¿no? Animarse a entender que hay otro sistema del que nos enseñaron cuando crecimos, ¿no? O sea, yo doy la gracia de que mi padre aún vive y nada, yo sigo charlando con él, hoy charlamos de cosas profundas. Pero bueno, tuve una crianza en función a eso, ¿no? En función a cómo hay que trabajar continuamente y cuando más trabajas se supone que mejor vas a estar y cosa que no es así, ¿no? Yo acoplo lo que decía Andy, es decir, hay que trabajar, pero no más duro, sino más inteligente. Y trabajar más inteligente es empezar a capacitarse en las cosas que quiero crecer. Sin dudas, el Business Freedom a nosotros nos dio ese camino. O sea, realmente si hay gente acá que tiene dudas, se lo firmo, se lo firma tú, Tito, que tiene más poder, pero yo se lo firmo, pero como dice Andrea, ¿no? O sea, con hechos. O sea, nosotros podríamos irnos a vivir a otro país y el negocio estaría funcionando, seguiría funcionando, ¿no? Entonces, esa libertad de poder hacer lo que te plazca, como decimos acá, lo que quieras, no te lo da nada. O sea, solo hay que capacitarse, hay que cambiar ese chip de querer hacerlo. Entonces, vos me decís, ¿qué es lo que le dirías? Empiecen a querer cambiar la vida que hoy tienen para poder hacerla un poquito mejor. Y un poquito mejor y un poquito mejor todos los días. Por supuesto que es un proceso, como el Business Freedom, que es un proceso, pero estén seguros que les va a dar esa libertad que todos están buscando y ese proceso que aún a veces no se logra ver inicialmente, ¿no? O sea, porque es el no puedo, el no creo, nosotros tenemos un negocio de mecánica de autos, esto no es para nosotros, y no es así, no es así, o sea, aplica a cualquier negocio. Entonces, hoy estamos hablando de negocios de autos, en cualquier rubro de lo que tiene que ver con autos, aplica el Business Freedom, así que no hay duda, me quiero ir con ese mensaje, ¿no? O sea, pierdan ese miedo,
olvídense de lo que vale, si es que creen que vale demasiado, ¿no? O sea, el precio no está en juego con todo lo que obtenés después. Y les puedo asegurar que su negocio va a pagar lo que valga en este momento, ¿no? Y Sin todo, duda. todo lo que te devuelve, ¿no? Igual hay algo que me gustaría ahí también acotar más allá de la libertad y es algo que a mí me quedó muy grabado, es el tema de que cuando somos autoempleados estamos en una desgracia, en definitiva, de que nuestro negocio se funda. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos todos y a mí me quedó muy grabado que tuvimos dos alumnas, una fue un caso de un tatuador y uno fue un caso de una persona que hacía costura y se quebró la mano y no pudo, o sea, la fuente de ingreso en definitiva depende de mi salud. Entonces uno no puede enfermarse, no tiene ni siquiera la libertad de enfermarse. O incluso que se enferme un familiar y decir, bueno, tenemos un caso también particular donde hubo un accidente con una hija de una de nuestras alumnas y tuvo que cerrar el negocio. Entonces, si no nos salimos en definitiva de la operativa, estamos expuestos a que cualquier cosa que nos pasa a nosotros, el negocio lo va a sufrir. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. ¿Cómo hacemos después para comer, para pagar las cuentas y todo lo que hacemos si estamos enfermos y no podemos facturar? Entonces, eso me parece que también es clave. Y es un cambio mental total. La gente, nosotros hoy ya tenemos otra mentalidad, como bien lo dices. A todos nos costó un antes y después. Pero yo me acuerdo también un caso así súper preciso, ahorita que lo dijiste. Yo hace varios años, que habrá sido como unos 8 años, jugando fútbol, me lastimé la rodilla, me rompo la rodilla, operación, ligamento cruzado, y me toca estar en cama 2 semanas. Y me acuerdo que estoy en cama y llega un conocido a visitarme, ¿no? Un conocido amigo, no tan amigo, era más conocido, pero estaba por el rumbo. Y me dice, Tito, oye, deja paso a verte, estoy en Ciudad de México, entra. Y yo estoy en muletas sin salir ahí. Y me dice, ¿cómo va todo? ¿Cómo que te lastimaste? Y le digo, sí, ya llevo 2 semanas aquí. Y me dice así, él preocupado por mí, su mentalidad, ¿no? Él no sabía mucho de mí, pero sabía que, o sea, hacía cosas de negocios, pero no sabía que yo ya tenía este juego de... Y me dice, ¿y cómo le haces para vivir? Así, me acuerdo que es preocupado, te estás acabando tus ahorros, llevas 2 semanas sin ir a trabajar, te estás acabando tus ahorros. Ya uno normaliza, pero yo mismo me saqué de donde le dije, ¿cómo que me estoy acabando mis ahorros? Pues si mis negocios trabajan solos. En ese entonces recuerdo muy bien que tenía la galería, la dulcería. Le digo, no, pues ahí está la galería, la dulcería y 5 sucursales. Yo no tengo que ir a nada. O sea, ahí está el equipo, el gerente. Ellos se encargan de todo. El gerente viene y me trae el dinero y yo aquí reviso cuentas con él. Pero no, ¿cuál mis ahorros? El dinero, el negocio está generando. Yo podría durar aquí un mes lesionado, pero no pasa nada. Y mucha gente ese chip no lo tiene. La gente tiene el chip de que para ganar dinero tienes que trabajar duro y tienes que intercambiar tu tiempo. Y no es cierto, no es la única fórmula. Ni hablar que tiene un techo eso también, ¿no? O sea, más Tiene de un este techo. negocio no puedo hacer, se acabaron mis ingresos. Si yo ya no trabajo más horas, ¿cómo le hago, no? Entonces, Claro. sí, esa fórmula que conoce el 95% de la gente, pues es lo que los tiene estresados y como dijiste tú, me llevo mucho eso de hoy. Hay mucha gente allá afuera cansada de lo mismo, de la rutina, desmotivada. Tú ves mucha gente allá afuera que ya no le brilla la cara porque está en la misma, ya no sabe qué más sigue, está cansada de eso y son zombies vivientes y eso se puede cambiar y eso hacemos Sí, en el... vos sabés que decís eso y te juro que no sé si se ve, pero se me pone la piel de gallina porque definitivamente cuando cambias la mentalidad, querés que todo el mundo lo haga. O sea, decís, hay una salida, hay una forma, existe eso. Cuando veo que tienen miedo, veo que preguntan, no, pero si me funcionará la capacitación, hacelo porque es lo que te va a sacar de ese estado que yo veo constantemente en la gente, más en Latinoamérica se ve muchísimo, la gente cansada, frustrada, sin tiempo, sin ganar bien, buscando qué otra cosa hacer, porque, a ver, no vamos a decir que la economía a veces no afecta, pero nosotros tenemos que buscar herramientas para que la economía no nos afecte. La economía va a ser la economía y yo desde que tengo uso de razón, siempre acá no hay plata, no alcanza, no llegamos. Bueno, pero si va a ser siempre así, dije yo, algo tengo que hacer yo diferente. Entonces ahí es como empezamos a cambiar la mentalidad y dejar de tenerle el miedo a las capacitaciones. Lo que entra acá lo vamos a ver después representado
en nuestros negocios, en dinero, en espacio, en tiempo, en libertad. Así de claro. Pues chicos, gracias. Creo que muchísimo aprendizaje, ¿no? Y qué importante lo que decía Walter, de que esto les ha permitido trabajar mejor en pareja como socios. Qué importante, ¿no? Trabajen en capacitarse juntos. Quiero resaltar esos insights que me llevo de mucho valor. La capacitación en sociedad, háganla juntos porque eso los permite estar alineados. Sobre todo si la sociedad es gente de mucho cariño, como parejas, como hermanos, como hijos, padre e hijo. O sea, toda esta parte háganla en conjunto para que haya una alineación y es la forma de ir al siguiente nivel. Estructurar bien su empresa, ampliar la visión y que se sigan divirtiendo, que vean los negocios como una diversión. Por eso nosotros acá no dejamos tareas, ¿no? Dejamos diversiones, porque no se divierte en su negocio. Tu negocio no te estás divirtiendo y no te está motivando, entonces algo no estás haciendo bien. Hay que aprender a disfrutar ese proceso, ¿no? Hay que aprender a disfrutarlo, ¿sí? Es lo que elegimos, yo siempre digo, elegimos ser emprendedores para no depender de un trabajo y lo estamos sufriendo, o sea, es lo que elegimos, es lo que, si lo hacemos bien y nos capacitamos, es lo que nos va en definitiva a dar la libertad que creo que la mayoría buscamos y muchos no saben qué es lo que necesitan, ¿no? Es como, no sé lo que no sé, pero es eso. Chicos, mil gracias por el tiempo, les mando un abrazo enorme hasta Buenos Aires, hasta Argentina y nos vemos pronto. Y gracias por... Nos vemos pronto, nos vemos pronto. Nos vemos en Tulum. Gracias, gracias. Y esto fue un episodio más. Hablando de negocios, hoy enfocado en el negocio de los autos, detailing de autos, esta industria de toda la gente que le gusta cuidar su auto, ponerlo bien, pintarlo, decorarlo, encerarlo, tenerlo a tope. Y son negocios donde sigue creciendo. Yo veo un gran crecimiento ahí. Hemos tenido muchos emprendedores en el Business Freedom que han pasado con esa industria y que he visto un crecimiento increíble porque polarizan autos y hacen servicios que generan buenos ingresos. Si te sientes cansado, frustrado, sientes que no das más, hay que hacer un cambio. ¿Cuál es el plan que estás haciendo para salir de eso? Porque si no tienes un plan para salir de eso, ¿qué va a pasar? Vas a seguir en esa rueda, en esa bola de nieve que se va a ir haciendo más grande como una avalancha y al ratito te va a cobrar factura en tu salud, con exceso de estrés, ansiedad, depresiones. Y no se trata de eso, hay que encontrar una solución y eso se hace trabajando en uno mismo, trabajando en tener la información y las herramientas y las creencias nuevas. Hay que desaprender para aprender cosas nuevas y esa es nuestra misión en Liversity. La misión de nosotros, de por qué creamos esta Academia de Emprendimiento, es poder liberar a todos estos emprendedores que están ahí con muchos sueños, pero que no saben tener un plan y un paso a paso de cómo tener una mejor calidad de vida, un negocio que sea más sólido, más grande, más fuerte, que ayude a generar más ingresos a más familias, a más colaboradores y que ayude al emprendedor a tener más libertad, mejor calidad de vida. Yo soy Tito Gálvez. Recuerden que antes de emprender hay que aprender que tu negocio va a crecer a medida de lo que tú crezcas. Tu negocio no va a crecer más si tú no creces más. Antes de tener hay que ser. Ser más a ser igual a tener. Ese es el juego. Entonces invierte más en ti que en tu negocio. Pónganse chingones y nos vemos en un episodio más. Bye bye.